Carla era una mujer humilde que trabajaba como limpiadora en una gran oficina corporativa. Cada mañana, llegaba con su uniforme impecable, una sonrisa discreta y su fiel carrito de limpieza. A pesar de su actitud profesional, algunos empleados la trataban con desprecio. Para ellos, Carla no era más que una sombra en los pasillos, alguien que no merecía atención. La mayoría de las bromas crueles venían de Sofía, una asistente administrativa que siempre buscaba la forma de humillar a Carla delante de los demás. Una mañana, mientras Carla limpiaba la sala de juntas, Sofía decidió hacer un comentario sarcástico sobre su trabajo. No olvides sacar brillo a los escritorios, que es lo único importante para ti. Las risas resonaron en toda la sala, mientras Carla apretaba los labios para no responder. Aunque le dolía profundamente, ella siempre creía que su trabajo era digno y valioso. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Carla tenía un secreto. Desde niña, había tenido una pasión por el diseño y la decoración de interiores. Pasaba sus noches estudiando en línea, leyendo libros y practicando diseños con materiales reciclados que encontraba. Guardaba un cuaderno lleno de bocetos de oficinas modernas y funcionales. Soñaba con una oportunidad que le permitiera demostrar su talento, pero nunca había tenido el valor de compartir su trabajo. Ese día, el director general de la empresa, el señor Eduardo Méndez, tenía programada una visita sorpresa. Todos en la oficina estaban nerviosos, menos Carla, que simplemente siguió con su rutina. Cuando el jefe llegó, nadie imaginaba que esa visita cambiaría la vida de Carla para siempre. El señor Méndez era conocido por su atención al detalle y su amor por el diseño innovador. Mientras recorría la oficina, notó algo inusual en la sala de descanso. Una esquina que antes era simple y desordenada había sido transformada en un espacio cálido y acogedor. Había plantas colocadas con cuidado, colores que combinaban perfectamente y muebles reacomodados para optimizar el espacio. ¿Crees en el poder de las mujeres y el valor de la familia? Únete a nuestra comunidad. En la cruda realidad, suscríbete ahora y vive historias que inspiran, emocionan y transforman. Intrigado, preguntó quién había hecho esos cambios. Los empleados se miraron entre sí, confundidos, hasta que Carla, con timidez, levantó la mano. Fui yo, señor. Pensé que podría ser más funcional para todos, dijo, con el rostro ligeramente sonrojado. La sala quedó en silencio, y algunos no pudieron evitar soltar risitas, como si fuera ridículo que una limpiadora pudiera tener talento para algo tan sofisticado como el diseño. El jefe, en lugar de reírse, sonrió. ¿Podría mostrarme más de sus ideas?, preguntó con genuino interés. Carla, un poco nerviosa, sacó su cuaderno de bocetos, que siempre llevaba en su mochila. A medida que Eduardo revisaba las páginas, su expresión cambió. Era evidente que estaba impresionado. Tienes un don, declaró con firmeza, mientras algunos empleados intercambiaban miradas incrédulas. Sofía, incapaz de soportar que Carla recibiera atención positiva, intentó desviar la conversación. Bueno, es fácil decorar con cosas baratas. No es como si fuera algo profesional, dijo, con una sonrisa despectiva. Pero Eduardo la ignoró por completo. Carla, ¿estarías dispuesta a colaborar con nuestro equipo de diseño en un proyecto especial?, preguntó. Carla no podía creer lo que escuchaba. La noticia del reconocimiento de Carla corrió como fuego por toda la oficina. Mientras algunos empleados se mostraban escépticos, otros, especialmente aquellos que habían sido amables con ella, empezaron a felicitarla. Pero Carla sabía que este era solo el comienzo de un desafío mucho mayor. El proyecto especial consistía en rediseñar una sala de juntas clave que sería utilizada para recibir a importantes inversores internacionales. Carla, acostumbrada a trabajar sola, ahora tenía que colaborar con un equipo que la miraba con desconfianza. Los diseñadores profesionales no estaban convencidos de trabajar con alguien sin título académico, y uno de ellos, Marcos, no dudó en expresarlo. No quiero sonar rudo, pero esto no es un hobby. Necesitamos resultados reales, dijo durante la primera reunión. Carla, aunque intimidada, mantuvo la calma. Entiendo sus preocupaciones. Pero permítanme mostrar lo que puedo aportar, respondió con firmeza. Pasó noches enteras investigando, preparando presentaciones detalladas y ajustando sus diseños según las necesidades del cliente. Su dedicación empezó a ganar el respeto de algunos miembros del equipo, aunque otros seguían dudando. Una semana antes de la reunión con los inversores, Carla propuso una idea innovadora, un diseño que combinaba tecnología de punta con elementos sostenibles. Eduardo quedó impresionado y aprobó su plan, pero también advirtió que habría presión para ejecutarlo en tiempo récord.
Carla se preparó para lo peor, pero también sintió una renovada confianza en sus habilidades. La semana crucial llegó, y Carla se encontraba liderando reuniones con el equipo de diseño. Aunque todavía existía escepticismo, la mayoría había empezado a reconocer su creatividad y su determinación. Todo iba según lo planeado hasta que un día antes de la presentación, un problema inesperado sacudió al equipo. Un proveedor clave informó que los materiales esenciales no estarían disponibles a tiempo. El pánico cundió entre los diseñadores, y algunos comenzaron a culpar a Carla. «Esto pasa cuando confías en alguien sin experiencia», dijo Marcos, dejando caer su opinión frente a todos. Carla sintió un nudo en la garganta, pero no se dejó vencer. Con rapidez, propuso soluciones alternativas, usar materiales disponibles en la oficina y adaptar ciertos aspectos del diseño para mantener la esencia del proyecto. Trabajaron toda la noche, y Carla lideró cada detalle con manos firmes y una visión clara. Cuando el equipo finalmente terminó, el resultado fue impresionante. Eduardo visitó el espacio antes de la presentación y quedó fascinado. «Carla, esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo con una sonrisa. La presentación fue un éxito rotundo. Los inversores quedaron maravillados con el diseño, destacando la innovación y funcionalidad del espacio. Eduardo no escatimó elogios hacia Carla durante la reunión. «Todo esto fue posible gracias a la creatividad y liderazgo de nuestra colaboradora más inesperada», declaró. Por primera vez, Carla sintió que su esfuerzo había valido la pena. Aunque muchos empleados comenzaron a cambiar su opinión sobre ella, no todos lo hicieron. Sofía y Marcos parecían molestos por el éxito de Carla. Marcos comentó en privado: «Tuvo suerte esta vez. Pero a la larga, las cosas se pondrán en su lugar». Carla, consciente de estas actitudes, decidió mantenerse enfocada en su trabajo y en demostrar su valía con resultados. Eduardo, impresionado por la respuesta de los inversores, asignó a Carla un nuevo proyecto: liderar el rediseño completo de las oficinas de la empresa. Esto generó un debate interno. Algunos empleados consideraban que era una apuesta arriesgada, mientras que otros veían el potencial de Carla como una oportunidad para modernizar la empresa. Carla, con energía renovada, empezó a planificar. Sabía que este proyecto era más grande y complejo que el anterior, pero también representaba una oportunidad para consolidar su lugar en la empresa. Pasó semanas investigando tendencias, entrevistando a empleados para entender sus necesidades y dibujando bocetos que equilibraran estilo y funcionalidad. En medio de este proceso, Carla recibió un correo electrónico anónimo que decía: «No deberías estar aquí. Este no es tu lugar». Aunque inicialmente se sintió afectada, lo usó como motivación para seguir adelante. Decidió que demostraría con hechos que merecía cada oportunidad que le habían dado. El nuevo proyecto demandó no solo creatividad, sino también habilidades de gestión que Carla debió desarrollar rápidamente. El equipo se dividió en pequeños grupos para abarcar diferentes aspectos del rediseño. Aunque Carla intentó mantener una relación cordial con todos, algunos miembros, liderados por Marcos, seguían creando tensión innecesaria. La situación empeoró cuando uno de los diseños propuestos por Carla fue filtrado antes de tiempo, generando críticas en las redes sociales sobre la viabilidad del proyecto. «No tiene sentido innovar si no tienes experiencia», decían algunos comentarios. Eduardo convocó a una reunión de emergencia para discutir cómo manejar la crisis. Carla, en lugar de sentirse derrotada, aprovechó la oportunidad para mostrar cómo podrían adaptarse las críticas en beneficio del proyecto. Proponía una solución pragmática que incluía modificaciones al diseño original y una campaña de comunicación que resaltara los valores sostenibles del proyecto. Aunque al principio hubo escepticismo, Eduardo respaldó su propuesta y pidió al equipo que trabajara en conjunto para implementarla. La presión aumentó cuando se reveló que Marcos había filtrado intencionalmente los diseños para desacreditar a Carla. Al ser confrontado, Marcos negó su acción, pero Eduardo decidió retirarlo temporalmente del proyecto. Este giro cambió la dinámica del equipo y dio a Carla la oportunidad de mostrar su liderazgo en un ambiente más colaborativo. A medida que avanzaban, Carla también descubrió talento en algunos miembros del equipo que habían sido subestimados. Les dio roles importantes en el proyecto, ganándose su respeto y confianza. La moraleja de la situación era clara: Carla no solo estaba construyendo diseños, sino también fortaleciendo la moral del equipo y su propia posición. A medida que avanzaba el proyecto, Carla enfrentó nuevos desafíos relacionados con las tensiones entre el equipo. Algunos empleados continuaban mostrando resistencia al cambio, mientras que otros empezaban a apoyarla abiertamente. Carla organizó sesiones de lluvia de ideas donde permitió que todos aportaran ideas,
generando una atmósfera de colaboración y disminuyendo la brecha entre quienes la apoyaban y los detractores. Sin embargo, Marcos, a pesar de haber sido apartado del proyecto, seguía intentando influir negativamente desde las sombras. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el cliente principal visitó el sitio para revisar los avances. Una pequeña falla en la instalación de uno de los sistemas tecnológicos amenazó con retrasar todo el proyecto. Carla tomó el liderazgo, asignando tareas específicas y tranquilizando al cliente con soluciones claras. Su habilidad para mantener la calma bajo presión fue clave para superar esta crisis. Mientras tanto, se intensificaban los rumores sobre que Marcos planeaba exponer los errores del equipo para desacreditar a Carla de manera pública. Ella decidió anticiparse, preparando un informe detallado de los desafíos enfrentados y cómo habían sido solucionados. Este informe no solo reforzó su credibilidad, sino que también demostró su capacidad de liderar con transparencia y eficacia. A pesar de las dificultades, Carla logró que el equipo trabajara unido para resolver los problemas pendientes, demostrando que la colaboración y el respeto mutuo eran esenciales para alcanzar el éxito. Eduardo, al ver el progreso, reafirmó su apoyo a Carla, dejando claro que su liderazgo estaba marcando una diferencia tangible. Impulsar al equipo hacia la recta final del proyecto, asegurándose de que cada detalle estuviera cuidadosamente supervisado. Con Marcos fuera del proyecto, el ambiente en el equipo comenzó a mejorar. Sin embargo, nuevos desafíos surgieron cuando el equipo tuvo que enfrentar un problema técnico inesperado relacionado con la instalación de los sistemas de automatización del edificio. Carla se comunicó directamente con los ingenieros responsables, demostrando su habilidad para negociar y encontrar soluciones rápidas. Al mismo tiempo, Carla descubrió una conexión inesperada con uno de los miembros más jóvenes del equipo, Elena, quien compartía una pasión por el diseño sostenible. Juntas, propusieron una idea innovadora para incorporar materiales reciclados en los acabados, algo que impresionó tanto a Eduardo como a los inversores. Por otro lado, Carla recibió un mensaje inesperado de Sofía, quien le pidió disculpas por su comportamiento pasado. Aunque Carla aceptó la disculpa, dejó claro que el respeto mutuo era fundamental para trabajar juntas en el futuro. Esta conversación marcó un punto de inflexión en la relación de Carla con algunos de sus compañeros, quienes comenzaron a verla como una líder natural. A medida que se acercaba la fecha límite, un error en la planificación de la entrega de materiales generó una crisis. El equipo enfrentó retrasos que amenazaban con afectar la presentación final. Carla decidió asumir la responsabilidad y trabajó incansablemente junto a su equipo para resolver los problemas. Además, un último intento de sabotaje por parte de un contacto externo relacionado con Marcos casi arruina la confianza de los inversores. Carla, con pruebas claras y el respaldo de Eduardo, logró exponer la verdad, consolidando su posición como líder confiable y eficaz. En la reunión final con los inversores, Carla presentó el proyecto completo. Con cada detalle cuidadosamente explicado, los inversores quedaron impresionados por el diseño y la sostenibilidad del proyecto. Carla enfrentó preguntas difíciles con seguridad, demostrando no solo su conocimiento técnico, sino también su visión clara del impacto positivo que tendría el rediseño. Eduardo aprovechó el momento para anunciar públicamente el ascenso de Carla a un puesto de liderazgo dentro de la empresa, sorprendiendo a todos, incluida ella misma. Este reconocimiento no solo fue un logro profesional, sino también un mensaje claro de que el talento y la dedicación pueden superar cualquier prejuicio. La noticia del ascenso de Carla generó reacciones mixtas en la oficina. Mientras muchos la felicitaban, algunos todavía mostraban resistencia. Carla, consciente de los desafíos futuros, se mantuvo humilde y enfocada, dejando claro que su objetivo era continuar trabajando para mejorar el ambiente laboral y los proyectos de la empresa. La presión culminó cuando Eduardo anunció que Carla sería la encargada de presentar el proyecto a la Junta Directiva Internacional. Este momento representó el mayor reto de su carrera hasta ahora, pero también una oportunidad única para demostrar su valía. El día de la presentación llegó, y Carla, con su característico profesionalismo, expuso el proyecto frente a la Junta Directiva. A pesar de algunos momentos de nerviosismo, logró captar la atención y el interés de todos los presentes. Su presentación fue recibida con aplausos y elogios, marcando el punto más alto de su carrera. Carla se convirtió en un ejemplo dentro de la empresa, inspirando a otros a perseguir sus sueños y superar las barreras impuestas por los prejuicios. Su historia no solo cambió su vida, sino también la percepción de aquellos que inicialmente la subestimaron. En un emotivo discurso final, Eduardo reconoció que Carla había transformado la cultura de la empresa, llevándola hacia un futuro más inclusivo y colaborativo. Esta historia nos enseña que el esfuerzo y la pasión pueden superar cualquier obstáculo.
Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.